El dolor crónico se produce a veces cuando los nervios se vuelven más sensibles al dolor. Ya que estamos de regreso en su programa Torre Médica. Bueno, en esta segunda entrevista con Lisbeth Ramos Ruelas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bienvenida. Ella es anestesióloga con una subespecialidad en medicina del dolor y algología y cuidados paliativos. Esa parte del cuidado paliativo, Liz, creo que es algo que la sociedad entiende que existe alguien que maneja el dolor, pero yo creo que no entienden que existe un posgrado para el especialista en la anestesiología que le permite manejar al paciente de forma integral con otras áreas en padecimientos crónicos. Pero creo que no solamente el cuidado del dolor, sino el cuidado paliativo del paciente crónico con diversos padecimientos que obviamente pueden ligar cuestiones tumorales, cuestiones que lo postren a una cama por un mal manejo en un momento dado del dolor. Pero hablar de aspectos paliativos, Liz, es algo que yo creo que la medicina del cuidado del paciente crónico y el cuidado paliativo dicta mucho para tu área, ¿no? Sí, de hecho la Organización Mundial de Salud lo define como el cuidado activo y total a un paciente donde su tratamiento ya es limitado, no es curativo, sino quiere decir que la enfermedad ya es avanzada, progresiva y pues básicamente la terapéutica ya no es curar, sino solamente controlar. Lo que controlamos es el sufrimiento o los síntomas que se puedan presentar. Es importante también recordar que no nomás son pacientes oncológicos, es decir, pacientes con cáncer, sino nomás vemos pacientes, por ejemplo, con otro tipo de enfermedades como enfermedad renal ya en etapa terminal, enfermedad hepática, o sea, son varias enfermedades que al final el pronóstico de vida se reserva a un tiempo limitado, pero su manejo ya no es con fines curativos. ¿Cuándo saber nosotros que mi familiar o yo somos candidatos a un manejo integral? Y digo integral porque habrá aspectos que el especialista del área que diagnosticó en un momento dado al paciente debe apoyarse de un especialista del cuidado paliativo para llevar el manejo completo, desde aspectos nutricionales, complicaciones ligadas a esto por úlceras, otras condiciones que lo favorezcan, pero ¿cuándo saber que es candidato? ¿O cuáles son los criterios clínicos que ustedes manejan para saber que un paciente es candidato para ello? Sí, existen de acuerdo a la enfermedad los criterios ya bien establecidos de que si mi paciente ya cuenta con esto, estamos hablando que la enfermedad ya es avanzada, progresiva, de acuerdo al padecimiento. Y una vez que nosotros, al menos en nuestras unidades de cuidados paliativos, tratamos de que en cuanto se tiene el diagnóstico, sí integrar a la familia, porque de ahí parten muchas cosas. No nomás es el sufrimiento del paciente, sino también de los familiares. Y hacemos que se involucren totalmente con el paciente y con la enfermedad y cómo puede ir avanzando esto. Entonces siempre integramos a un psicólogo para que ellos también tengan esta terapia psicoafectiva para este padecimiento. ¿Y cuáles serían los síntomas más comunes que podemos tratar en cuidados paliativos, doctora? Los síntomas son pues diversos, ¿no? Los más comunes, claro, en primer lugar, teniendo la batuta, es dolor, pero también puede ser desde falta de aire, disnea, insomnio, náuseas, vómito, cualquier síntoma que se les venga a la mente, todos los tratamos. ¿Por qué? Porque es que si yo le diría, bueno, alguno en específico, pues no se puede porque es dependiendo de la enfermedad. Pero en cuanto a los que abarca, el más común es dolor, también puede ser fatiga, ¿cuál más? Pues insomnio, que ya lo había dicho, pero básicamente son varios. El aspecto fundamental para aquellos que tenemos que tratar pacientes crónicos y obviamente el área que nuestra clínica como parte integral ofrece para un paciente que es un paciente crónico con enfermedad renal en etapas a veces avanzadas y que las expectativas de vida a veces no son alentadoras porque no existe la posibilidad de acceder a una condición para un trasplante, el paciente ya fue candidato a diversos tratamientos con trasplante y su condición de rechazo y el deterioro crónico de la enfermedad base se está dando de manera consuntiva, es decir, el desgaste físico del individuo se va dando de manera más progresiva. ¿De qué manera logramos alternar? ¿Cómo está haciendo la clínica para hacer que el especialista de otras áreas no sienta que solamente lo hacen como parte de un desaliento clínico, sino de un manejo integral con el objetivo de que el paciente tenga una condición y una calidad de vida más amplia, ¿no? Sí, claro. Muchos de los pacientes, inclusive desde los médicos,
casi siempre no saben que existe esta posibilidad y se esperan ya hasta al final, ¿no? Los pacientes ya empiezan a tener síntomas refractarios, quiere decir, por ejemplo, en enfermedad renal, tienen o nos consultan mucho por prurito, ¿no? Comezón, que es también parte de la enfermedad, ya cuando es muy avanzada. Entonces ya no los mandan cuando realmente, o sea, es más tarde, ¿no? Se puede ser que los podamos ver desde antes e inclusive cuando vean que ya está avanzando, luego llegar, pero muchas veces siempre tienen los médicos también este tabú de que no, pues ya paliativos es ya casi cuando está muriendo. Y realmente no, o sea, tomamos los casos desde antes, o sea, desde muchísimo antes, donde vemos que la enfermedad pues ha estado siendo progresiva, no está avanzando y ya lo terapéutico se está quedando muy corto, entonces es cuando nosotros entramos para pues tratar todos los síntomas que se pudieran presentar. ¿Existen criterios que socialmente pudiéramos definir o legalmente pudiéramos definir para que un individuo en condiciones clínicas en las que la progresión de su enfermedad se va dando de manera acelerada y nosotros, familiares, a veces anclamos al individuo a condiciones que no son más que favorables, ¿no? Y que vamos alargándoles esta sobrevida y que obviamente no tenemos el conocimiento teórico, no tenemos el conocimiento legal para saber que alguien puede decidir de forma anticipada cuál va a ser, de acuerdo a su voluntad, mientras su facultad cognitiva le permita tomar una decisión a tiempo, esta decisión la dejemos por escrito. Claro que sí, es muy buena tu pregunta. Sí, existe este documento legal que se llama voluntad anticipada, donde un paciente que ya cuenta o él ya sabe su diagnóstico de que la enfermedad puede progresar, inclusive aunque no tenga la enfermedad, lo puede dejar estipulado de que en caso de que yo presente una enfermedad grave y potencialmente mortal, prefiero que no se me hagan, o sea, se limita a que él, por ejemplo, deja escrito y es un documento totalmente legal de que no quisiera que se me hiciera la traqueostomía, que se me intubara, que no se me dieran maniobras de reanimación o que no me hicieran gastrostomía. ¿Por qué? Porque obviamente la enfermedad pueden ser varias, pero probablemente pueda deteriorar su estado de conciencia y ya no decidir. Entonces ahí deciden los familiares. Pero si se queda este documento desde antes, ya es un documento legal que muchas personas no saben que existe, pues ya se respeta totalmente. Esa parte, Liz, creo que es algo importante que la sociedad tenemos que entender, que así como dejamos testado, ¿sí?, y que establece a nivel nacional la recomendación, el mes de septiembre es el mes en el que todos podemos hacer un testamento. Las notarías se pusieron de acuerdo para que la gente no dejara un trabajo de resolver situaciones legales que encarece y que muchas veces se quedan en el olvido y que a veces bienes inmuebles y otras cosas, pleitos familiares no se quedan resueltos porque no nos atrevemos. Pero yo creo que la voluntad anticipada es un derecho al que todos podemos acceder y que de alguna manera el tener una condición, y para aquellos que vemos padecimientos crónicos y que sabemos que legalmente el cambiar este razonamiento podría sin lugar a duda hacer que la condición y el patrimonio muchas veces de las familias, cuando vemos una situación donde el familiar no querría estar postrado en una cama, no querría estar dependiente de una alimentación a través de una gastrostomía, no depender de una máquina para tener una respiración autómata, podríamos definir claramente que esta voluntad anticipada podría cambiar ciertamente el pronóstico. Entiendo que una clínica de manejo del dolor y el cuidado paliativo para un hospital tan importante como Hospital Country 2000 lo está haciendo y que se está esmerando. Al ir creciendo el Hospital Country 2000 fueron creciendo las áreas para cardiología, para cirugía, para oftalmología. Obviamente el manejo anestésico de nuestro hospital ha evolucionado importantemente porque el equipamiento del hospital evolucionó ciertamente. Pero yo creo que la clínica del manejo del dolor y el cuidado paliativo le va a cambiar mucho el pronóstico, y el proponerle a la gente que hagamos una voluntad anticipada como si fuera un testamento cambiará mucho el pronóstico de esos pacientes que de repente alargamos, ¿sí?, para un manejo emocional, para un manejo hasta espiritual. ¿Por qué? Porque lo dejamos por escrito, lo dejamos establecido y no le dejamos esa parte o esa responsabilidad que representa a los familiares. Claro. Y obviamente cuando de repente salta un documento que a lo mejor de puño y letra
dejaste un fragmento por escrito en donde está establecido que yo no tengo la voluntad, y mayormente en alguien que pierde la conciencia, y tenemos casos clínicos de familiares y de gente que está ligada a nuestra área en donde se vivieron situaciones que fueron cruentas, pero ustedes como especialistas, ¿qué recomendación le darías a la sociedad que nos ve a través de este programa para que haga un documento de este tipo? Yo creo que primero es que quitemos el tabú de no hablar de la muerte, porque obviamente pues es lo más seguro, que ya lo había comentado. Entonces yo creo que eso es lo primero, y decidir, bueno, ¿tú qué quieres? Y sí me gustaría a mí dejarles claro que sí sería importante hacer la voluntad anticipada, y si no, porque se respete, porque al final cuando tienen estas situaciones en crisis, los familiares todos quieren tomar opiniones, ¿no? O tomar decisiones, y llega siempre esta sensación de que, ¿y si lo estamos haciendo todo? Porque ¿quién toma una decisión así, no? En una etapa así, ¿quién decide? Empiezan a pelearse, y es que tú decidiste, si está así es por tu culpa, porque tú decidiste, él no quería, no, él sí quería, pero si no lo hacemos, va a caer la culpa en mí. O sea, eso sí es un problemón, porque no se habla, y al final los familiares están ahí como que no se sabe ni quién tiene que llevar la decisión, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Yo creo que es una forma de dejar tranquilo y un poquito menos peso a los familiares de tomar esa decisión tan importante, ¿no? Porque siempre me ha tocado ver pues pacientes que, y es que quizá él no quería esto, pero no va a caer en mi conciencia no hacerle eso, porque yo quiero hacerle todo, porque por si existe la mínima posibilidad, aunque ya la enfermedad pues esté muy avanzada y lo único que estemos haciendo es prolongar la agonía. Digo, son partes fundamentales que la gente tenemos que entender, y que la sociedad en general, el participar es un poquito de este conocimiento de la voluntad anticipada, nos permite quitarle de alguna manera ese tabú de algo que todos vamos a experimentar, y trascender es algo, hacerlo con respeto a la sociedad, es algo muy responsable de parte, y el hospital que crea un espacio como estos me genera una gran motivación. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Continuamos.